¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 4 de la tarde con 31 minutos iniciamos este informativo, este boletín de noticias que tiene que ver ahora con una información que está en desarrollo, que es de último minuto y que tiene que ver con Daniel Andrade y Carlos Contreras, ambos imputados por el caso Democracia Viva, que ya se ha decretado que ya no van a cumplir prisión preventiva y van a salir de la cárcel. Los detalles con Mónica Mayorga de Antofagasta. Mónica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Esta es la noticia del momento, es la revocación de la medida de prisión preventiva para Carlos Contreras, ex-seremi de vivienda de la región de Antofagasta, y para Daniel Andrade, el presidente igual de esta fundación en Democracia Viva. Esto fue decretado hace pocos instantes por la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, quien consideró que la medida era excesiva, que no se considera que sean un peligro para la seguridad de la sociedad y por tanto cambió la medida cautelar a la prisión, al arresto domiciliario total y también el arraigo nacional. Estas dos son las medidas cautelares que van a cumplir desde los próximos minutos, próximas horas, Carlos Contreras, ex-seremi de la vivienda de la región de Antofagasta, y Daniel Andrade, ambos imputados en este caso de Democracia Viva. Recordemos que ellos fueron... se le dio esta medida de prisión preventiva por los 6 meses que dure la investigación, las cuales ya han transcurrido cerca de 2 meses, es decir, que los próximos 4 meses, mientras continúa la investigación de esta causa, lo harán en arresto domiciliario total y con la medida también de arraigo nacional. Noticia de último minuto, la que ha emanado entonces la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que como bien lo decía nuestra compañera Mónica Mayorga, modifica entonces esta medida cautelar que pesaba contra quien era uno de los fundadores de Democracia Viva, Daniel Andrade, y también el ex-seremi de vivienda, Carlos Contreras. Hay que recordar también que esto ocurre ya, podríamos decir, a días de lo que había sido una revisión por parte de esa misma sala, en este caso el tribunal de la segunda sala, que ya había en este caso decretado que siguiera para ambos la medida de prisión preventiva. ¿Y esto a qué corresponde y por qué se hace precisamente en la Corte de Apelaciones? Porque tiene que ver con una acción judicial de esas mismas características, una apelación a lo que era este dictamen del Juzgado de Garantía de Antofagasta del pasado 20 de enero. Recordemos que también estos acusados están enfrentando cargos por delitos como fraude al fisco, cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible y también malversación de caudales públicos. Y hay que recordar también que ambos, tanto Contreras como Andrade, se encontraban en prisión preventiva desde el día 15 de diciembre. Recordemos, a solo 2 días de que se realizara el plebiscito de salida, una noticia que en ese ámbito al menos había causado bastante, podríamos decir, impacto a mundo político, y ciertamente pasaron, si mal no recuerdo, 75 días cuando se revoca entonces esta medida cautelar de prisión preventiva para Andrade y Contreras. Esto se enmarca además dentro de una serie de diligencias y acciones judiciales que tenían que ver, por ejemplo, con la toma de declaraciones que recordemos había realizado también la semana pasada en las dependencias de la Fiscalía Nacional. Estaban los fiscales jefes de la región de Antofagasta y también de la ciudad del mismo nombre acá en la región metropolitana, realizando distintas diligencias que tienen que ver con la comparecencia de algunas personalidades y expersonalidades políticas también para que prestaran las declaraciones al respecto de esta situación. Dentro de la información que nosotros manejamos hasta el momento y de acuerdo a lo que ha decretado también la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Daniel Andrade estaría cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario total en la comuna de La Florida, esto acá en la región metropolitana, mientras que el ex-seremi de vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, estaría cumpliendo esta medida preventiva en la ciudad de Antofagasta. Esto hay que recordar y hacer la aclaración también, porque se habla muchas veces de que cuando hay un plazo de investigación al respecto de cualquier delito, ya sea delito fiscal o un delito de mayor connotación social, las personas generalmente o los imputados cumplen las medidas cautelares al menos por lo que dure el plazo de la investigación. Esto no necesariamente tiene que ser así. Ahora, dentro de lo que se determina como las causales para poder decretar esta medida cautelar, que podríamos decir es la más gravosa, se establece también la necesidad de cautela, que al menos dentro de lo que se puede ver en esta audiencia de apelación, ahí en la segunda sala, claro, no existían los fundamentos necesarios para que ambas personas, tanto Andrade como Contreras, se mantuvieran tras las rejas. De esa manera entonces es que se decreta esta medida de arresto domiciliario total y arraigo nacional. Mónica, me imagino yo también una medida que ya tiene como consecuencia inmediata
inmediata el hecho de que sea trasladado, al menos Daniel Andrade, hasta la región metropolitana. Me imagino que estaremos viendo un movimiento importante dentro de los próximos minutos desde Antofagasta, ¿no? Llevamos camino al centro penitenciario de Antofagasta para ver ese instante en el que se hace efectiva este cambio de medida de precautoria. Y justamente una de las claves, yo creo, para entender el por qué la Corte decide hacer estas revocaciones de la prisión preventiva tanto para Carlos Contreras como Daniel Andrade, va justamente en los antecedentes que pusieron ambas defensas. Ellos presentaron 2 nuevas carpetas de estas ya largos folios que hemos conocido en las jornadas pasadas. Son más de 21 folders los que había entregado el Ministerio Público. Ellos agregaron 2 nuevas carpetas. Una de esas exigencias es un informe particular contable donde dan cuenta de cómo se rindieron estos fondos, y además unos informes psicológicos que dan cuenta que no son un peligro para la seguridad de la sociedad, que sustenta la base de por qué estaban en prisión preventiva desde mediados del siglo. Claro, y bueno, todo esto ciertamente que es una novedad, al menos dentro de lo que son estas carpetas investigativas que mencionaba nuestra compañera Mónica. Para eso, imaginamos también, era toda esta serie de acciones judiciales que estaban realizando los fiscales jefes de Antofagasta, y por lo mismo también es que a propósito de esta apelación, podríamos decir que sale a propósito de lo que era el dictamen del Juzgado de Garantía el pasado 20 de febrero y que había causado también bastante relevancia a nivel noticioso en el ámbito político, el hecho de que se haya de alguna manera reforzado o se haya también reafirmado lo que es esta medida cautelar de prisión preventiva tanto para Andrade como para Contreras. Había traído ciertos coletazos en el ámbito político y ahora, claro, con esta apelación que se realiza se da pie atrás entonces en esta medida cautelar, al menos por el plazo que dure esta investigación. Mónica, claro, lo decíamos, dentro de los próximos minutos, claro, tú te estás movilizando ahí por la ciudad de Antofagasta a la espera también de poder ver la salida, no solamente de Andrade, sino que también de Carlos Contreras. La diferencia es que al menos Carlos Contreras se va a encontrar cumpliendo esta medida cautelar de arresto domiciliario allá en la ciudad de Antofagasta. Esperamos también en los próximos minutos su salida, ¿cierto? Sí, correcto. Deberían salir los dos al mismo tiempo, como tú ya lo has mencionado. Daniel Andrade habría ya solicitado ser trasladado a la ciudad de Santiago, a la comunidad de Las Pechinas, y Carlos Contreras regresaría a la casa de sus padres, donde había estado viviendo por los últimos meses, justamente cuando ya estalla este escándalo de Democracia Viva y donde él empezó a ser investigado. Claro, y en ese caso también, Mónica, bueno, y para contar un poco a toda la gente que nos está escuchando y que se está sumando a esta transmisión de T13 en vivo, les aprovechamos de hacer el resumen dentro de lo que ha sido esta noticia que está en desarrollo, que es un último minuto que trata respecto de lo que ha sido la decisión de la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de modificar las medidas cautelares que pesan contra uno de los fundadores de Democracia Viva, representante legal también de esta fundación, Daniel Andrade, y el ex CNM de Vivienda, Carlos Contreras. Se le revoca la prisión preventiva, como dice nuestro generador de caracteres, y ciertamente podríamos decir que es un hito bastante importante a nivel judicial al respecto de lo que es este caso Convenios y todas sus aristas. Hay que decir o de alguna manera deducir también que tanto Andrade como Contreras se están de alguna manera presentando como una de las caras más visibles de lo que han sido estos casos que no solamente se han generado en la ciudad de Antofagasta, sino que también en otras ciudades de nuestro país, y que ha generado, lo decíamos, una serie de aristas, podríamos decir, investigativas, y que han generado también una serie de diligencias investigativas por parte del Ministerio Público. Estamos recopilando también una serie de declaraciones que ya han salido desde el mundo político, y claro, en este caso también tienen que ver con las reacciones que se han generado a propósito de lo que ha sido esta situación, y en este caso también hablamos del senador Castro, quien es parte, de hecho, el diputado bien digo Castro, que es parte además de la comisión investigadora, que dice que esto seguro pasó, porque deben estar colaborando, que hay una clarificación también que está al pendiente. El diputado de la PPD, Raúl Soto, también ha realizado algún tipo de declaración, ha estado reaccionando también a esta situación, a esta noticia, siendo además un poco más crítico en su actuar. Él dice que si bien el Poder Judicial es autónomo, él no comparte la decisión. Esta es la serie de reacciones que ha salido por parte del mundo político. Ciertamente
de alguna manera recopilando lo que ha sido toda esta historia, todo este historial investigativo, y acá el diputado Castro en este caso hace una especie de, podríamos decir, una conclusión que puede tener bastante sentido. Hay que tener en cuenta que muchas de las personas que han llegado, en este caso en calidad de imputados, para poder prestar declaración lo han hecho de manera voluntaria, y en ese caso también toda esta carpeta investigativa se ha ido nutriendo a medida también que se han sumado estas declaraciones. Vamos a escuchar entonces, ya tenemos parte de las declaraciones que se han generado a propósito de esta noticia en desarrollo que sale desde la ciudad de Antofagasta. Escuchemos. Si la justicia ha determinado que Andrade y Contreras se encuentren en su casa recluidos con esa medida cautelar, lo más probable es que estén colaborando con la investigación. Aquí lo más importante es que se llegue al fondo y que se ubique y se pueda determinar las implicancias de otras personas en este y en todos los demás casos de corrupción que han existido en base a los casos convenios. Es una mala señal la revocación de la prisión preventiva para personas vinculadas a casos de corrupción como el caso convenios. No hay que dejar ningún espacio a la impunidad. Debe caerles el máximo rigor de la ley a aquellos que se hicieron ilegítimamente recursos que iban a los sectores más vulnerables de nuestro país. En eso no podemos tener doble estándar, y si bien el Poder Judicial es autónomo e independiente, no compartimos su decisión. Ahí está entonces los diputados José Miguel Castro y Raúl Soto también, que presentaban de alguna manera su parecer al respecto de lo que era la decisión de revocar la prisión preventiva para Andrade y Contreras. Hay que recordar también, y esto a modo de conclusión, que desde el principio, en este caso desde estos 75 días cuando se decreta esta prisión preventiva, los abogados de Daniel Andrade ya habían manifestado que la medida cautelar les parecía desproporcionada y que él no había recibido ningún peso proveniente de los 426 millones de pesos, recordemos, que fueron transferidos por la Seremi de Vivienda a la Fundación. Mónica, vamos a quedar muy atentos con todo lo que está ocurriendo allá en Antofagasta a la espera de poder ver algún tipo de movimiento desde los centros penitenciarios y también desde la Corte de Apelaciones, donde también se ha generado toda esta noticia al respecto de la revocación de esta prisión preventiva para Daniel Andrade y Carlos Contreras. Quedamos muy atentos a tu reporte, que estés muy bien. Buenas tardes. Nosotros vamos a ir a una breve pausa y de inmediato seguimos con más informe de T13, revisando parte de las noticias que han estado marcando esta jornada. No se vaya.